Saludos, sean todos bienvenidos a este nuevo panel sobre sociología en la República Dominicana. En el día de hoy tenemos un nutrido y diverso también panel. Se trata de la compañía de Danilo Climent, sociólogo y por demás en esta ocasión representante de la Academia de Ciencias. A Leopoldo Artiles, sociólogo y profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A doña Marina Ortiz, directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A Yelina de la Cruz, estudiante de términos, supongo, de Sociología en la Escuela de... Porque que conste es la única escuela de Sociología que queda. Y a Yosendi Reyes, quien es por igual estudiante. Y a Rafael Durán, profesor de Sociología de la universidad. A todos ustedes, pues, es un inmenso placer y un honor pues, estar en compañía de ustedes para dar una mirada amplia, si se quiere, al ejercicio de esta escuela, que creo que en general quedó marcada a partir de un determinado momento por intelectuales dominicanos que no necesariamente eran sociólogos. Es el caso del profesor Juan Bosch, ¿verdad?, que hace sus aportes en su momento. Es el caso de... El fundador de la escuela, don Luis Castillo Morales. Sí. Así es. Luis del Castillo Morales. Un gran hombre, fundador de la escuela. Fundador de la un escuela. Gran sociólogo, pero que no tenía el título. Que no tenía el título. Académico. Pues, académico. Lo mismo Juan Isidro Jiménez Cruyón. Y entonces ahí viene, por el texto en sí mismo que aportó, don Juan Isidro Jiménez Cruyón. Y Luis Gómez Pérez. El profesor Luis Gómez Pérez, que aunque viene de la ciencia jurídica, pues destaca además como, entre otras cosas, un gran investigador y propulsor de la investigación a través del CERE y la propia docencia en la UAS como por derecho propio, creo que un sociólogo, político, y vaya usted a saber que filósofo también, ¿verdad? Sí. Incluso a quien llamamos el padre de la sociología, que es Pedro Francisco Bono, no tenía el título de sociólogo. No lo tuvo, efectivamente. Es decir, es un área del conocimiento científico que también le da esa visión general al que sale de la academia, en este caso universitaria guasdiana. Pero yo digo esto como pie de amigo para que sea la directora del departamento la que nos conduzca un poco por este conversatorio. A propósito de que hay sesgos que también fueron quedando marcados en la formación de los sociólogos. Y pienso que al día de hoy, quizás, probablemente, esos sesgos están trastornados porque ha cambiado la composición social del pueblo dominicano. Y si los estratos podrían seguir siendo denominados de igual manera, la realidad es que la conducta de los grupos sociales no es hoy, aunque puedan coincidir, con esa pequeña burguesía fraccionada, digamos, segmentada por el profesor Juan Bosch, a la cual él le atribuía perfiles específicos, tanto de la muy baja hasta la media, hasta la alta. Ya hay otra, la sociología de la pequeña burguesía dominicana, pienso, en donde probablemente el tema ya sea de profesionales, que es otra cosa. La pequeña burguesía antes no tenía los títulos,
pero ya la pequeña burguesía, la clase media dominicana, queda marcada, en mi ignorancia, queda marcada por el profesionalismo o por el profesionismo, se dice. Es decir, es raro usted no encontrar ya, en función de la movilidad social que sí hubo en las últimas décadas, estamentos que no quedan marcados por esa realidad. Ahí está el libro de Fran Moyapón, El Gran Cambio. El Gran Cambio, que es un último aporte de la un movilidad. historiador, no de un sociólogo, por demás. Y habrán otros tantos. Pero, profesora, tiene usted la palabra. Indiscutiblemente que tenemos que reconocer que la historia de la sociedad dominicana ha ido evolucionando y asimismo ha ido evolucionando la Escuela de Sociología. Eso es imprescindible tomarlo en consideración porque sus inicios a la actualidad hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en elementos fundamentales como era en un momento determinado el corte ideológico que tenía la escuela, que era un corte marxista profundamente y pensemos que la formación estaba sustentada en un análisis principalmente hacia eso. Aunque uno de sus primeros directores, perdone, ya que estamos haciendo ejercicio, ¿verdad?, de memoria, que lo era este señor Hernández, que fue Fran Marino. Fran Marino no era marxista. Por supuesto, eso iba. Y No, Luis tampoco era marxista. Amén de que la inversión para fundar la escuela vino de organismos internacionales que estaban distanciados Del marxismo. Efectivamente. Y E la incluso, formación o deformación que puede ser. Sí. Entonces, sí, pero eso quería decir, no obstante esos tiempos, siempre en la escuela ha habido una preocupación por dar una visión en la formación, una visión general de las diferentes corrientes y teorías para el análisis de la sociedad. Indiscutiblemente que eso en los últimos tiempos ha ido acompañando de cambios que se evidencian en el pensum. Y hoy tenemos, por ejemplo, una sociología de la religión, sociología de la cultura, sociología que ya no es solamente del trabajo, sociología rural, sociología de la salud. Y sociología de la comunicación no puede seguir hablando no solamente de publicidad subliminal, sino aborda la nanotecnología en las redes sociales, etcétera. Entonces, hoy, por ejemplo, hay un fuerte impacto de lo que es la preparación de proyectos de investigación, proyectos sociales, planificación, evaluación de esos proyectos sociales. Por cierto, siempre la metodología ha sido un foco fundamental, porque la sociología es una de las carreras que capacita al estudiante en una estructura, en un esquema de investigación que le permite esa diversidad donde el sociólogo se puede insertar laboralmente. ¿Por qué? Porque tenemos un esquema a partir del cual analizar desde diferentes aristas problemas sociales e involucrarnos en la sociedad. No solamente ver la parte social, sino que también tú encuentras sociólogos trabajando en el área económica, en el área política, están involucrados hacia el área de salud. O sea, hay una diversidad de inserción y ahora la sociología cada vez está siendo la carrera donde van aquellas personas más preocupadas por una transformación social, por un análisis de la sociedad, pero también enfocado a una praxis, a una práctica que conlleve un cambio, una modificación y una adecuación a las mejores líneas donde podamos erradicar problemas estructurales como puede ser la pobreza, como puede ser la desigualdad y los problemas migratorios que han sido algo de muchos años, larga data, pero que cada día se evidencian más las diferencias. Permítame, antes de darle la palabra al profesor, una nota. mencionar, permítame, y usted arranca. A propósito, porque no veo claro el sesgo así, total, del marxismo. Porque así como puedo mencionar a Rubén, mi querido profesor, ¿verdad? Y a Carlos Dore, así podría mencionar y siento que debo hacerlo en homenaje a mi amistad con él también, a José Ricardo Roque, claro, que procede no de una universidad donde es marxista, sino más que nada del litoral social cristiano, por así decirlo. Un gran ser humano. De Bélgica, mi gran hermano, y vale respeto porque siempre le vi y le conocí como sociólogo y como profesor de la Escuela de Sociología. Sí. Y en verdad podría ser un tipo muy, muy progresista, pero no era Rubén o no era Carlos en su sesgo ideológico. Sí,
Lo que iba a decir, agregando a lo de la profesora, es, para la historia de la sociología, hubo un esfuerzo importante realizado por la Fundación para el Avance de las Ciencias Sociales que dirigía Fran Moyapó, de recopilar los procesos, pero eso se interrumpió. Porque hay que decir que al calor de lo que los organismos internacionales trabajaron por fundar esa escuela de sociología en la UAS, después del conflicto de abril del 65, la derivación del pensum de la escuela de sociología por un contenido ampliamente marxista, llevó a que se fundara en Madre y Maestra la Escuela de Trabajo Social. Ambas profesiones, extrañamente, han entrado en crisis. El trabajo social aquí no dio los frutos a que aspiraban porque inicialmente se pensó en una visión comunitaria, más de trabajo comunitario del sociólogo, que se entendía que era lo que necesitaba un país que estaba desgarrado por el conflicto en ese momento. Pero, y marcado por la ruralidad. Exactamente, en ese momento sí. Yo recuerdo que la primera vez que yo salí del país, estaba más interesado en difundir los problemas del desarrollo rural en República Dominicana que en otra cosa. Hoy la ruralidad es una minoría en la vida nacional, pero en ese tiempo sí, y entonces se entendía que una escuela de trabajo social que se creó Madre Maestra y una escuela de sociología que trató de ubicarse entre los dos mundos, que es el caso de la UNPU, trataron de plantear un problema en el desarrollo, o marcar hito en el desarrollo de las ciencias sociales en la República Dominicana. Yo creo que realmente nosotros hemos perdido espacio para una discusión amplia del problema, aunque se han hecho esfuerzos por los cambios en el pensum, que deben destacarse como significativos, todavía no se ha motivado mucho a los estudiantes. El día pasado un profesor de un colegio me invitó, él es psiquiatra, orientaba a un colegio y a 3 colegios por ahí. Entonces, había muchos muchachos que querían estudiar sociología, pero cuando él le preguntaba entendía que no sabían lo que era la sociología y me invitó para que le hablara de sociología a los muchachos. La primera preocupación de ellos era si se podía vivir de la sociología. Debo acotar que sí. Que se puede vivir de la sociología. Y muy bien. Muy bien. No, yo nada más, lo que quiero decir y dije, y he dicho en varios foros es que yo no he hecho otra cosa. Yo no he sido de los desertores que estudió sociología y después se enganchó a abogado o otra cosa. Yo solamente he hecho sociología. Tengo 2 hijos que son profesionales de gran calidad, políglotas, y los eduqué como sociólogo. He trabajado y me mantengo trabajando como sociólogo y creo que el campo de los estudios sociológicos representa un filón sumamente atractivo que vive permanentemente en el naufragio. Por ejemplo, esta es una sociedad excesivamente partidarizada, no así política. Por lo cual los estudios de sociología política, a lo cual el pensum nuestro le da un gran énfasis, son muy importantes, pero resulta que una mentalidad criolla muy acentuada prefiere a expertos extranjeros y descarta justamente el uso del talento criollo. Yo como he trabajado muchísimo asesorando políticos y siempre me he llevado la tristeza de que ex post facto, después que la cosa pasa, es que me llaman para decirme, tú tenías razón, pero la plata se la ganó un extranjero que vino y le dijo exactamente lo contrario de lo que yo le decía y lo que ocurrió fue lo que le decía uno. Porque los políticos criollos son remisos a escuchar lo que han construido como verdades. Entonces, esa área de la sociología, que es importante, igual que los estudios de sociología en materia de comunicación y publicidad, son áreas inexploradas que han hecho que no sea atractivo y que para muchos solamente la actividad docente sea el espacio donde más refugio hayan. Marina le quiere rebatir algo. Sí, yo quiero puntualizarle 2 elementos, no rebatirle. El primero de ellos es comentarle que la Escuela de Sociología tiene 2 carreras. Es la única
que tiene la carrera de sociología y la carrera de trabajo social. Cosa que es importante porque tenemos más de 200 estudiantes en trabajo social que están involucrados a todo lo que es este trabajo comunitario vinculado a la mujer, a los niños, a los temas de migrantes, etcétera. Y lo otro que quiero comentarle es que de parte nuestra ha habido siempre una preocupación sobre la parte de sociología política, tanto así Sí, que lo sé. el profesor Leopoldo Y Artiles, acento conjunto especial. con otros, está preparando una maestría en sociología política. Yo estoy seducido por las dos estudiantes, porque si los dejo hablar solo a ustedes, pero por razones de cortesía también con el maestro, el Leopoldo, pues yo quisiera que usted, Sí. y ya le damos entonces paso al área más de la derecha. Sí, exactamente, a nosotros los derechistas. No, Sí, yo quisiera puntualizar que, habida cuenta de esto que se ha señalado aquí, de lo que fue en un momento, vamos a decirlo así, la inclinación principal ideológica que de alguna manera marcó la sociología por una cantidad de tiempo apreciable. Así como la sociedad dominicana ha cambiado, también ha cambiado, como dijo la profesora Marina Ortiz hace un momento, la oferta de la Escuela de Sociología. Hoy tenemos una oferta en términos metodológicos, en términos conceptuales, teóricos y de práctica, que está emplazada en un paradigma pluralista, en donde el estudiante está igualmente expuesto a todas las corrientes principales de la sociología de hoy. A mí incluso me place tener aquí presentes a Yosendi y a Yelina, porque ellas son testigos de eso. Y es que la nueva generación de jóvenes estudiantes que están entrando a la carrera ya vienen motivados tanto por contribuir en sentido positivo al cambio social necesario, como también para desarrollar un proyecto de vida que involucre esa preocupación. Y algo que a mí a veces me ha sido tomado por sorpresa es que estos jóvenes y estas jóvenes vienen ya con un cierto bagaje, ¿no? Yo recuerdo una vez que, bueno, en un curso en el cual ellas dos estaban presentes, yo menciono a un autor y me dicen, sí, profe, tal y tal cosa. Digo yo, pero ven acá, ¿qué pasa? Eso ha hecho que yo me tenga que afanar más. Porque nos está llegando, por suerte, ¿no?, un perfil de estudiante verdaderamente interesado, que se involucra en la lectura a fondo, ¿verdad?, del material metodológico, teórico de esta ciencia tan interesante que yo diría, junto con un profesor que lamentablemente no está aquí con nosotros, Wilson Castillo, ¿no? El colega Wilson Castillo una vez dice, caramba, si es verdad que uno vuelve a nacer, yo quiero volver a ser sociólogo. Bueno, yo diría lo mismo, porque es un campo de conocimiento sumamente excitante y además necesario y útil. Mire, antes de darle la palabra, 3 profesores que no se nos pueden quedar también. Lamentablemente uno fallecido, Julio Cross. Sí, Julio Cross fue director de la Julio Escuela Cross. de Sociología Era de la investigador, UNF. profesor Sí, de la sí. sociología. Sí. Uno que es rico y podría rebatirse la idea de que los sociólogos tienen que ser pobres, No, yo no. que es mi querido amigo José del Castillo. Excelente sociólogo. Excelente sociólogo, ¿verdad? Y no sé, pero también rico, marxista por cierto, si ustedes lo reconocen como sociólogo, que es Maspuy, Claro que sí. ¿verdad? Y excelente Sí, profesor. Y excelente profesor.
Brillante. Solo para ponerlo ahí, porque es que no todo, ni José del Castillo es marxista, aunque haya coqueteado con aquel, ni Julito era marxista tampoco. No, contrario. Lo contrario, ¿verdad? Y son gente que yo destaco como tales. Bien. Por favor. No me puedo ir sin rescatar el comentario que ha hecho nuestro maestro Leopoldo Artiles. Tenemos una carrera donde hay estudiantes muy diversos. Si bien hay algunos que ingresan desde el primer momento en la carrera, hay otros que vienen de otras carreras, siendo jóvenes o algunos un poco más adultos, ya egresados, por ejemplo, de carreras de Derecho, Politología, etcétera, etcétera. Pero hoy más que nunca las personas tenemos acceso a información por cientos de medios. Y esto es algo que se manifiesta y toca la carrera de Sociología. Tenemos un plan de estudio que aborda teorías sociales, tanto, vamos a decir, ya un poco más antiguas como las contemporáneas. Y a través de la formación, el alumno tiene acceso no solamente a los materiales, a los lineamientos que los planes de cada clase pues plantean, sino que puede indagar, puede buscar y al final cada alumno toma decisiones, vamos a decir, autónomas sobre su proceso de aprendizaje. El maestro termina siendo un guía y la sociología como carrera es un mecanismo para despertar ese interés por las problemáticas sociales vistas desde una perspectiva teórica y muchas veces con orientación a la investigación sobre esos temas. Entonces, la carrera brinda, vamos a decir, un acompañamiento al alumno, pero el alumno toma muchas decisiones, tanto de la línea teórica investigativa como de la línea práctica, muchas veces a partir de proyectos, a partir de evaluación de políticas públicas. Es una amplia oportunidad que se ofrece a una persona que decide inmiscuirse en esta área del conocimiento. Qué bien. Miguel Coco. Manuel sociólogo. Coco. Manuel también. Sí, ¿Y Miguel? pero Manuel es un intelectual brillantísimo, Correcto. uno de los profesores más inspiradores que tuvo el departamento. Así Sobre es. todo Y de la enseñaba cabeza con mejor bastante amueblada de detalle, este país. Método funcionalista. Y no sé si lo es todavía. Encantaba a los No estudiantes. sé si tu amigo sigue siendo marxista, creo que no. Pero Camilo. No. Camilo. Fíjate, ahí yo discrepo. Camilo. Rafael. Una puntualización. Rafael Camilo. Sí, Que una- no sé si sigue siendo marxista. Una puntualización al maestro. Mi encanto por George Lucas vino por ahí. por Manuel Coco, que está distanciado del funcionalismo. Sí, sí. Ok. Bien, lo Dale. que quería era también a puntualizar es de que realmente tanto los maestros como los estudiantes que ya tenemos un avance ya dentro de la carrera, nos hemos vuelto religiosos en el sentido de la carrera. Es decir, la promovemos en todos los lugares que estamos. O sea, y esa curiosidad que tienen los jóvenes que nosotros logramos identificar, le hablamos sobre la carrera y le decimos cuáles son las herramientas. Entonces, cuando el profesor decía, por ejemplo, que una de las preocupaciones que tienen los jóvenes es ¿qué yo voy a hacer con la carrera? ¿Puedo vivir como de ella? Y un ejemplo está Yelin y yo. O sea, nosotras desde que estamos en fase finales de nuestra carrera hemos estado trabajando en el área. Y lo importante de esto es que los profesores han tenido la iniciativa de ir de inmiscuirnos en ella, es decir, en trabajos de campo, si están haciendo algún trabajo o alguna investigación, nos incluyen. Entonces, de alguna manera, nosotros salimos con las herramientas y con la práctica a la vez. Entonces, la carrera realmente brinda oportunidades laborales y también teóricas para tú poder manejarte con ella y poder estudiar la sociedad. Durán, óyeme lo siguiente. Le compro la divisa a Marina desde el principio de que hay demanda, y a ti también, de que hay una demanda que está ahí. Hoy hay 48 universidades. Hay demanda y ustedes se pueden hasta enriquecer en el ejercicio. Porque hay no solo los organismos que son los que pagan, Sí. según me explicó Durán. Y el que paga es el que manda, según me dijeron. ¿Cómo es que no se haya expandido la disciplina en términos docentes universitarios? Es decir, hay demanda, faltan sociólogos, faltan técnicos, faltan de todo, y sin embargo crecen las universidades y no aparecen nuevas escuelas
de sociología en estas? Bien, voy a tomarme 2 momentos. Sí. Un primer momento es tu pregunta que todavía está en el aire, ¿cómo la escuela se convirtió en marxista? Sí. Bien, el sesgo. Leopoldo, que fue profesor mío en una de mis posgrados, conoce bien cómo a partir de la Revolución de Abril, Clime ya lo apuntó, vienen una serie de ideas que estaban contrañidas por todo el proceso cuando Trujillo. Recuerden que Trujillo convirtió a las ciencias sociales en el gran instrumento para construir el universo y reproducción. A partir de los 40, con el santiaguero malo como yo, Fello Vidal, comenzó todo este nivel de propaganda y se asimiló el conjunto de intelectuales para ese trabajo. Entonces, a partir de los 60, cuando cae ya Trujillo, comienza la expansión y la lucha ideológica que había a nivel mundial. Y comienza la escuela, que como dice Clime, es institucional, pero llegan una serie de profesores, que era la estructura funcionalismo, Andrés Cortés, bla, bla, bla. Y también llegan otros profesores de tendencia marxista. Don Luis Rafael del Castillo Morales no lo era. Escribió un texto extraordinario que casi nadie lo conoce. Pero esta generación se dedicó a trabajar la sociología desde el punto de vista clásico. Y al hacer lo clásico, también llegó lo contrario a lo clásico. Ahí llegan profesores como Vanna, Mapuí, que ya vino de Francia, Rubén, que vino, y entonces se consolida ese aspecto. A Leopoldo siempre le gusta que una vez estábamos discutiendo en una reunión el penso, y yo me paré y dije, mire, yo he sido de derecha, no toda la vida, pero del 81 para acá yo soy de derecha. Y ese penso, que era el penso del 72, era un buen penso, porque a mí no me pudieron cambiar mi ideología. Yo seguí siendo jacobiano toda la vida y lo sigo siendo hoy en día, para que valga la cuña. Entonces, en ese momento nos enfocamos mucho con la teoría de la dependencia, que Frank y Wilfredo la desarrollan en esos 2 trabajos, que nos pusieron a nosotros unas rasantes y todo el mundo cogió un poco de miedo para construir tesis. Yo recuerdo que César David y yo Era duramos... una escuela mexicana, por cierto. Exactamente, que era de tendencia marxista media moderna, por ahí. Entonces eso permitió de alguna manera que se fuera dando ese tránsito. Por suerte, la poesía sociológica también ha ido cambiando y hemos ido pasando a la parte de los instrumentos. Así como Yelina y Yosendi comenzaron a trabajar, yo a partir del 82 me enrolé con la investigación hasta el día de hoy. Y modestamente uno ha podido vivir con las condiciones de un poquito más de eso que tú decías, de esa clase media baja. Digamos que hoy en día yo puedo ser un poquito más de clase media, igual que Leopoldo, y Marina, y ya Yosendi, con el trabajo que hizo, que deslumbró a Leopoldo sobre la característica de los niños, niñas y adolescentes inmigrantes. Entonces tiene asegurado un filón que es el aspecto migratorio. Ahora bien, la segunda parte, y me estoy extendiendo más de la cuenta, a partir de esa parte que tú planteas, de que las universidades se expanden y hay un mercado de trabajo por la transformación de la sociedad, aquí viene un punto importante. El sociólogo tiene que tener una característica esencial. Ya Yelina lo bocetó, y es una voluntad por el saber. Si tú no tienes eso, no puedes ser parte de la meritocracia, porque es el mérito que te va a impulsar a buscar, y lo que ella decía como guía, entonces se expande. Eso es un punto importante. Sí. Ahora bien, esa crisis que tú boceteas, se da a nivel general. Simplemente por una cosa que está ocurriendo y que la gente no la quiere entender. El cambio de la sociedad dominicana también está aparejado al cambio que se dio a nivel global. Entonces, muchos de nosotros, los dominicanos y a nivel mundial, estamos dentro de la nueva cultura del capitalismo que llama Richard Sennett, y es lo superficial. La sociología implica muchas horas de trabajo, de dedicación, y hay mucha gente que no quiere entrar en eso porque estamos en la época del consumo. Ustedes, por casualidad, marxista o no, que tampoco lo sé, no mencionaron a Otto Fernández. No, que por demás, en aquella época, se Otto era parte de una élite. Se quedó en México. Y sigue siendo. Se quedó en México. Sigue siendo. Y sigue siendo Sí, claro. parte de esa élite. Ujú. Y de la gente que más trabajó
desde el punto de vista tecnocrático, pienso. Es Pero decir, por su inserción Aunque lo iban a laboral, votar de las instituciones por esa característica que tú dices que él tenía de ser marxista. de ser más. Otro Yo un quiero- brillante profesor en México. Correcto. Yo quiero anotar algo. Mira, después le voy a dar la participación, no a la bella Vanna Iani de Ayuso, sino a la camada nueva. Sí. No, la profesora destacaba, yo quiero señalar que la Escuela de Sociología fue desde su fundación y entiendo que continúa siendo una buena escuela y una gran escuela. Yo no la critico, al contrario, yo siempre he querido acercarme a la escuela, no sé cómo, qué cosa, qué espíritu maligno no distancia. O sí, no sé por qué, pero nunca consigo acercarme como A ellos Marina, sí, a Marina. y me mantienen a distancia. Yo creo que el problema no está en los sociólogos ni en la escuela, aunque hay algunos sociólogos que no saben explorar las condiciones del mercado, sino precisamente en el mercado. Por ejemplo, para citarte un caso, yo aprecio y sé que esa maestría en sociología política, un área que yo trabajo, va a ser fabulosa porque el profesor Tegueso se va a hacer un gran aporte. Pero, por ejemplo, para citarte un caso, la criminología es un área que nosotros se la hemos dejado a los abogados y es una cuestión sociológica la criminología. Y resulta que no hay ningún sociólogo, y yo que seguí estudio estratégico en seguridad y defensa, lo comprendí hace mucho tiempo, no hay sociólogo dedicado a estudiar ese problema en la sociedad Y dominicana. Daniel no lo es, o sea Sí. que dale. Y- Daniel hay- politólogo. Daniel el politólogo. No, por si acaso, ¿verdad? Él es politólogo de la, Sí. es de la generación. Sí, no, es mayor que ella y que yo. Sí, sí, sí. Es más de la generación mía. Cuando yo vine de Santiago, ya estaba en la Sí, sí, universidad, sí, dicho ya sea de estaba ahí. paso. Entonces, esas áreas no han sido exploradas por nosotros. Yo creo que ha faltado, eso sí, más criterio de unidad. Por ejemplo, yo he intentado 5 veces rehabilitar la sociedad de sociólogos y mucha gente me dice que para qué. Yo no sé por qué. Mucha gente dice que para qué. Si hay sociedades de cualquier cosa aquí, y yo creo que debería ser un espacio que nos permitiese a nosotros discutir y debatir posibilidades no solamente de la carrera, sino problemas importantes, porque cuando la sociedad existía hizo 2 congresos sumamente importantes que aportaron, las chicas no habían nacido en esa época. Yo creo que ni piropo eran todavía. Que aportaron notables elementos a la posibilidad de un debate público. Hoy no hay debate público en este país y ese es uno de los grandes problemas y que explica que, por ejemplo, muchos sociólogos estemos marginados porque cuando un sociólogo interviene, dada su formación o deformación, que qué sé yo, que sabe uno, como digo el poeta, trata de ver las cosas en sus elementos más puntuales y tratar de que los elementos sustantivos se pongan sobre la mesa. Y eso es algo que no se está haciendo en el país por una u otra razón. Durán dijo, para ponerle a ustedes la pelota, dijo algo, vocación por el saber. Yo le llamaría también curiosidad. Curiosidad Sí, social. claro. Curiosidad. Sí, sí. Pero además, habría también que reconocer el contexto. Sí. O sea, la Universidad Autónoma, con todas sus falencias a través del tiempo, la universidad no sería la de Bansen, pero era la UAS del 68 igualito. Un espacio propio para el debate Sí. más rastrero, pero también para el debate más académico y de más profundidad. Y probablemente el único, cuando la derecha no quería discutir nada en ningún otro espacio existente, en la UAS se hacía gala. Sí, se hacía el ejercicio. Se hacía un gran ejercicio, a veces intolerante, sectario, Con mucha crispación. con pero mucha bueno. crispación, pero hubo un ambiente propicio para las ciencias sociales y el pensamiento novedoso por igual.
No podemos olvidarnos de todos los aportes que tuvo el CERES, Claro, con el profesor, el doctor Luis Gómez Pérez, que y marcó todos ellos. toda una pauta de reflexión, de Y el talleres, de propio trabajo, Guadalupe Batista y de mucha otra gente. publicaciones y mucha otra Por gente. cierto, Dagoberto, que tampoco es marxista y no brujo africano, Dagoberto también hizo sus aportes en Claro. todos los... Lo en sigue todo ese- haciendo, Lo sigue haciendo, está claro. Como folclorista. sí. Eso no, como de No, todo, como una parte gran de la sociología de la No, no, cultura, es Climen. un hombre muy bueno. No, parte de la sociología de la cultura. Claro que sí. Dagoberto ha Y sido un investigador. el padre de esa parte. Sí, sí, Es así, un y un gran investigador. colaborador de este medio. Investigador consagrado. Vamos a Importantísimo todo lo referente a los debates, a la asociación de sociólogos. Los estudiantes de sociología tenemos una asociación funcionando que realiza debates, trata de organizar en conjunto con la escuela todo lo que son las programaciones de asignaturas para que todo el proceso sea de manera eficiente. Incluso tenemos muchos de los estudiantes que han participado en congresos internacionales de sociología, presentando investigaciones. Hace 2 años en Uruguay, este año también tenemos una comisión que conjunto a los profesores va a ir a Perú, al Congreso. El año pasado tuvimos un precongreso de sociología, donde algunos de nosotros también estuvimos presentando. Ese congreso fue dentro del ámbito de las migraciones y existe un interés de parte de los estudiantes y de parte de la escuela de que tanto lo que es maestría, la educación continuada, como la investigación se continúe desarrollando tanto desde la base en la formación de los estudiantes como de parte de la escuela como tal. Incluso este proceso de apertura de las maestrías es en respuesta a la demanda de los estudiantes que estamos egresando ahora y que queremos continuarnos formando, que queremos aportar a la universidad, la única universidad que imparte esta carrera. Hay maestría en sociología de la comunicación allá, Vamos ahora a abrir una en sociología de la educación. de la educación. Y estamos planificando esa de sociología Sociología política política. y una de sociología urbana y desarrollo municipal. Bien, como también le decía Yelina, o sea, se están abriendo espacios. Han tenido iniciativa también de que cuando se estuvo cuando estábamos organizados, bueno, estamos organizados como la asociación, hacíamos algunas o hacemos todavía actividades donde se tratan temas sociales y donde participan los estudiantes para presentar iniciativas de investigaciones que han tenido. Entonces, de parte tanto de la escuela como decía Yelina, sí ha habido y de parte de nosotros estudiantes esa iniciativa de abrir esos espacios y de estar en los espacios para tocar temas sociales. Inclusive hace poco nosotros estuvimos haciendo, los estudiantes mismos que lo organizamos prácticamente de una manera improvisada, fue hablar sobre el tema La ideología de género. Perspectiva de género. Y era parte de eso, era porque nosotros teníamos la curiosidad de saber qué perspectiva tenía cada quien y de alguna manera espontánea nosotros hicimos como un grupo focal. Entonces, realmente sí están habiendo iniciativas y la hay y sigue habiendo. Inclusive vamos en poco tiempo vamos también a reconocer a un profesor nuestro, que es el profesor Luis Gómez, donde nosotros ahí le vamos a poder brindar todo ese cariño que uno le tiene con respecto a nosotros poder recibir clase con Con una iniciativas de él. personalidad como la de él. Exactamente, incluso que a mí me gustaría congratular mucho de los, vamos a decir, iniciativas que desde diferentes instituciones gubernamentales se han tomado por motivar la investigación social. En el caso, por ejemplo, de Vicepresidencia, que tiene un concurso de investigación social con enfoque a política pública. También tenemos el caso del FIES, que tiene un fondo de investigación económica y social. Sin embargo, hacen falta muchas más iniciativas y plataformas adicionales para que este esfuerzo de formación que se está haciendo tanto con los estudiantes de sociología, los estudiantes de trabajo social, los estudiantes que no es nuestro caso, pero los de antropología e historia, que también estamos en la universidad, puedan aprovechar esas plataformas para continuar trabajando esa curiosidad y ese interés por conocer nuestra sociedad, que solamente se puede lograr a través de la investigación. Agrégale a lo que usted quiere decir, el tema, la relación que existe entre ciencia en general y publicaciones. Eso sí, muchas cosas, sí, pero ¿dónde están las publicaciones especializadas donde de alguna manera también se avala el ejercicio teórico
de quienes investigan y publican. Sí, quiero señalar que en la misma línea de los congresos, nosotros estamos organizando para el 2021 el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, que se va a dar en el país. Primera vez en 54 años que convierten a la República Dominicana en sede. Y fíjate el esfuerzo de internacionalización que hay y de continuar este debate y además de eso de visibilizar las contribuciones. Pero tú tienes toda la razón, muchas veces las investigaciones que hacemos los sociólogos no se publican. Yo he sido privilegiada de haber estado trabajando en una ONG durante más de 25 años, donde todas las investigaciones que se realizaron en su momento y que todavía siguen realizándose, se pudieron publicar, que es el Fondo Micro, y donde Fondo Micro ha dado pauta de lo que ha sido la micro, pequeña y mediana empresa, entonces ha sido una vertiente más hacia la sociología empresarial. Debemos señalar también que ha sido una gran preocupación de la rectora actual y de la misma universidad de mantener la investigación. La UAS quizás no ha sido tan propensa a que todas estas publicaciones tengan la visibilidad y la difusión que debería hacerse, pero sí hay un cuerpo de investigadores significativos. Y en esa perspectiva, ver cómo asumen ustedes, ya a partir de ahora, lo que ustedes quieran decir, sin ninguna condicionante. Lo único es que debe ser caótica la participación de cada uno de ustedes, por así decirlo. ¿A qué punto desde la perspectiva sociológica se puede contribuir a descifrar el futuro a partir precisamente de la incertidumbre y de los cambios de la sociedad y por lo tanto de la sociología como una expresión de esta? Cuando se hablaba de la clase trabajadora, se hablaba de una cosa, pero usted no le puede dejar negar la condición de trabajador a nadie, ¿verdad? Y aquellas diferencias entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, pues ya hoy resultan un tanto innecesarias, si se quiere, la mayoría de las veces. Aunque por razones metodológicas se sigan asumiendo esas categorías, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes contribuyan a que la gente un poco también entienda cuán necesario es hoy ya también la teoría del caos desde la sociología. Bueno, si abordamos eso que tú estás llamando caos, si en algo la sociología ha destacado históricamente es que desde la sociología se aborda el fenómeno de los cambios que producen a la vez desintegración y reintegración del tejido social. Y la sociología tiene la virtud de siempre encontrar los nombres que acaban de alguna manera siendo el significante de una época. Por ejemplo, fue desde la sociología que se articuló el concepto de modernización y de sociedad moderna. Fue desde la sociología que se articuló el concepto de sociedad de la información y del conocimiento. Fue de la sociología que se articuló el concepto de sociedad postindustrial. Y es desde la sociología que hoy día estamos hablando, gracias a la contribución de ese gran sociólogo polaco Zygmunt Bauman, de la sociedad líquida. Que es posterior a la posmodernidad también. Sí, sí. Sí, sí, claro. Y cuando uno, por ejemplo, valora la contribución de Bauman, uno se encuentra con que este señor fue pionero en, por lo menos, diagnosticar en gran medida las bases y fuentes de lo que está ocurriendo hoy. Es decir, la sociedad dominicana y las sociedades a nivel global hoy día están pasando o transitando un periodo que esperamos que termine, digamos, abriendo sendas de desarrollo y de crecimiento más auspiciosos y no
lo que uno podría pensar que puede ocurrir a partir de lo que está pasando, pero es evidente que hoy día estamos viviendo uno de los periodos en que más baja es la confianza en las instituciones democráticas. Estamos viviendo una crisis de tal magnitud que en mediciones que se han hecho recientemente, por ejemplo, yo accedo a unos datos de un programa en Suecia que se llama Variedades de la Democracia. Ellos acaban de elaborar un informe sobre el estado de la democracia y concluyen que dentro de las democracias más importantes, 21 de ellas han experimentado en los 2 últimos años fenómenos de crecimiento del autoritarismo, desconfianza en las instituciones democráticas y estos fogonazos del llamado populismo regresivo nativista, ¿no? Que tiene una característica bien acentuadas en términos de plasmar ciertos grados de intolerancia que han venido creciendo en las sociedades debido precisamente a los efectos que trajo la globalización misma, como es, por ejemplo, la desregulación de la circulación de los capitales y el fenómeno migratorio. Migración que no es solo de personas, porque también migran empresas de un lado hacia otro. Y capitales. Y capitales. Constantes. Entonces, eso está ejerciendo una presión muy fuerte en la institucionalidad democrática de hoy, en todos los países, incluso en los países que se suponían que eran países con democracias consolidadas. Léase Estados Unidos, léase Alemania, léase Francia, léase... Pon el ejemplo en América Latina de Brasil. En América Latina, Brasil. España. Argentina, España, ¿no? Creo que eso es más o menos lo que tenemos ante nosotros como cuadro general. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Lo primero es que es cierto que debiéramos construir más amplios espacios de debate, de debates públicos, pero debates atendiendo a ciertos criterios de racionalidad, porque aparentemente los efectos de ciertas prácticas nocivas que se han desarrollado en las redes nos están incluso cegando tanto que ya ni siquiera sabemos aparentemente debatir reconociendo la dignidad del otro con el cual o con la cual debatimos. Entonces, la retórica del insulto, de la calificación, se ha tornado en un rasgo dominante. Entonces, yo diría que una cosa que hay que hacer es rescatar los espacios de la opinión pública e inyectarle una racionalidad saludable para que podamos entre todos, a nivel dialógico, a nivel, como decía Habermas en un tiempo, a nivel de lo que sería el ejercicio de una suerte de modelo de opinión pública neoilustrado, poder de alguna manera establecer ciertas plataformas de las cuales surjan ideas, surjan alternativas. Hoy día se habla mucho, por ejemplo, de las economías verdes, que se presentan como alternativa a las economías del carbono. Hoy se habla del comercio justo como alternativa al comercio basado en un intercambio desigual, ¿verdad? Hoy se habla del reciclaje, hoy se habla del cambio climático, de qué hacer para poder contrarrestar
eso que llega y que aparentemente nos va a poner a lidiar con efectos y consecuencias que no tenemos el instrumental ni para medir bien qué es lo que va a pasar. Podría pensarse que progresión y regresión coexisten y que en algunos casos hay progresión efectivamente en ciertas sociedades y que en otras hay particularmente involución. O igual, estaríamos simple y sencillamente hablando de la famosa dialéctica. Bien, en el contexto latinoamericano, muchos de los elementos que a nivel teórico estudia la sociología del caos, pues creo que deberíamos verlo desde la perspectiva de las alternativas, la alteralidad. También desde la perspectiva incluso de que ha motivado la temática de la economía verde, del fair trade o el mercado justo, y es el hecho de la decolonialidad, que se debate ampliamente en Latinoamérica como una región que ha sido abatida por procesos de colonización y que incluso ante situaciones políticas que se están dando en países como Brasil, cada vez más los semilleros de pensamiento social como Claxo, Flaxo, la UNAM, la UBA, están constantemente produciendo conocimiento sobre estas situaciones desde la perspectiva de la decolonialidad. Una apuesta a la desconstrucción de esos modelos de desarrollo, una apuesta incluso a cuestionar cómo Latinoamérica se percibe a sí misma y cómo es su relación con los otros, con ese centro. Entonces, estas corrientes teóricas están vivas y coexisten incluso con corrientes mucho más tradicionales, porque es algo manifiesto en Latinoamérica desde sus orígenes, esta coexistencia de situaciones políticas, sociales, que si bien en otros contextos se dan de manera lineal, en nuestra región no se dieron así, coexistieron unas con las otras. Entonces, la sociología del caos para Latinoamérica, para República Dominicana, aporta ese componente teórico para poder comprender estas situaciones, no con un modelo particular de un deber ser, sino como un modelo, vamos a decir, incluso apelando a la comprensión de los sucesos que están aconteciendo. Y si bien ya está a decisión de quien quiera debatirlo de esta manera, pero incluso quizás hasta alineándonos un poco con esa intención de crear independencia, una independencia incluso de producción del conocimiento para la región, de la región, que es imprescindible en este proceso de avance y en este proceso también de poder superar muchos de las problemáticas sociales que venimos arrastrando. Una de las cosas que siempre le ha interesado a la sociología es interesarse por los momentos de transición, que es donde se produce el caos. Entonces, nosotros estamos viviendo esa etapa. Cuando Perry Anderson, tú me corriges, Leopoldo, que era el intelectual del grupo, determinó la transición del mundo antiguo al feudalismo, se produjeron cambios. Igual que cuando se hizo el análisis de la modernidad de esta primera modernidad del Renacimiento hacia la revolución, digamos, de la Ilustración y últimamente. La sociología misma, de hecho, nace en un momento de transición. Sí, sobre todo con nuestro padre Conte, que tuvo que entender los cambios que se dieron en ese momento. Ahora, Leopoldo, hay una cosa que a mí me ha estado inquietando en estos últimos años, y es, ¿cómo podemos mantener ese sistema de institucionalidad racional que planteó Weber de un Estado que se estaba construyendo, que tenía una cultura, que presentaba un mundo quieto, donde confiábamos en todo? Hoy no podemos confiar en nadie, por lo que decía Ricardo, si estamos viviendo en un mundo de incertidumbre. Lo que está pasando, según Hunter y otro teórico americano, es que lo que se pensó que la institucionalidad democrática había resuelto a partir de los modelos que escribió Tocqueville sobre la integración en los Estados Unidos, la cohesión, hoy eso no está, porque está resurgiendo de nuevo
lo que se llama la guerra normativa al interior de los Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en todos los lados. ¿Por qué? Porque en la construcción del otro estamos viendo no como oportunidad al migrante, sino como una amenaza. Por lo tanto, ese movimiento de individuos con la escasez, y una cosa importante que tenemos que ver es la ruptura de la lealtad que teníamos sobre lo construido. Hoy esa lealtad no existe. Por lo tanto, seguimos avanzando, seguimos buscando, y todavía la misma caída del paradigma y la nueva búsqueda que planteaba, se me olvidó el nombre, tiene que ver precisamente de cómo nosotros vamos a construir la nueva institucionalidad. Entendiendo bien lo que planteaba Leopoldo, recuérdate, y todos los compañeros que lo hemos leído, Weber y Luhmann, de cómo se puede entender los dos tipos de realidad. La realidad concreta y la realidad subjetiva. Porque esta realidad subjetiva que estamos viviendo hoy no permite lo que Leopoldo quiere, que tengamos un debate ordenado, porque todo el mundo tiene acceso a los medios. Y entonces, bajo el sentido de esta cultura superficial, todo el mundo tira la cosa y todo el mundo nos ponemos nerviosos que tenemos una información, porque pensamos que la circulación de la información es la que va a construir la verdad, y no es verdad. La verdad se construye es investigando y en el tiempo. Entonces la sociología del cambio siempre ha intentado resolver el problema del caos y también de la estabilidad. ¿Quiere decir? Sí, mira, el orden, la sociología del caos y la dialéctica del caos es una de las cosas más vigentes. En el siglo XX tuvimos dos grandes guerras. De la Segunda Guerra nos legó el orden mundial que hasta ahora ha prevalecido, orden mundial que está en una crisis definitiva y terrible, que marca pauta lo que tú decías ahorita, progresión y regresión. Busca la regresión en la aparición de los grupos neonazis que están activando cada vez más con más fuerte presencia en los Estados Unidos, en Europa y en otros espacios. Y mientras tanto la progresión de los procesos en curso te dice a ti cómo se desarticula ese orden, y el eje mundial, tanto en lo económico como en lo político, está cambiando de centro. Eso genera una serie de tensiones y situaciones que la sociología de las relaciones internacionales, poco tenida en cuenta por muchos, estudia con bastante acierto, y que a lo cual se une lo del proceso de cambio. La misma América Latina en este proceso, entonces, ¿en qué papel queda? Siempre hemos sido actores marginales, y esa condición de actores marginales nos coloca en una dimensión mucho más problemática en los contextos de la modernidad. Bueno, eran los tiempos en que nosotros fuimos actores marginales y los tiranos, a esos tiranos que teníamos de un caudillismo primigenio, en un mundo donde cada sociedad era un estanco. Por ejemplo, la sociedad trujillista, ¿cuántos dominicanos tenían pasaporte en la sociedad trujillista? Muy poco. La Argentina de Rosa estaba también relativamente aislada del resto de la humanidad, el Paraguay, todas esas cosas. Hoy las cosas cambian, y justamente nosotros vemos la riqueza de las teorías sociológicas para explicar procesos modernos. El profesor cita con mucho acierto a Simon Bauman, que nos explica a nosotros la presencia del alfa, de la materialista, y una serie de expresiones que en la vida dominicana son la manifestación más acentuada de la sociedad líquida. Ahora, ¿qué impacto tiene la sociedad líquida en la construcción o desconstrucción del Estado? Esa es una discusión aparte, pero en la cual los sociólogos tenemos muchísima que decir, y a veces nos dejamos robar los espacios por los discentes. Yo recuerdo que el profesor José del Castillo, que mencionaste ahorita, una vez estábamos reunidos, una tertulia informal frente a, y vinieron unos muchachos de un club a invitarlo para que al día siguiente diera una conferencia, no me acuerdo sobre qué cosa. Y entonces él dijo que no, si lo hubiesen dicho con 15 días de anticipación, hubiese... Bueno, los muchachos se fueron del club
nosotros que todavía éramos termocéfalos, pero, José, ¿por qué no esos muchachos de un club popular, qué sé yo qué? Y él nos dijo, miren, la sociología debe superar la época del discente. Pasó que muchos de los primeros gente que se proyectó como sociólogo eran discentes, lo invitaban de un momento para otro a decir cualquier cosa y en cualquiera término. Eso desacreditó un poco o mucho la carrera. Él decía, entonces, nosotros debemos prepararnos para decir las cosas con cierto peso, con cierto contenido y con direcciones más precisas. Eso es un consejo a los jóvenes para que no compren modas. Porque Sí. me dicen que los sociólogos son dados también a eso. Sí. A comprar a Bauman, a comprar al fin de la historia, a comprar modas que también existen en el pensamiento, ¿verdad? Claro que sí. Te quiero oír a ti también. Bien, la sociedad es dinámica, eso hay que dejarlo claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociología del caos lo que trata es de que dentro de ese mismo mecanismo de dinámica que tiene la sociedad, poder identificar esos fenómenos, como mencionó el profesor Artiles, que los cambios climáticos, que la institucionalidad y demás, es lo que permite o nos da herramientas para poder, de alguna forma u otra, estudiar esas realidades y de alguna forma también proponer algunas, vamos a decir, propuestas que se puedan mejorar. Y modelos. O modelos que se puedan mejorar esas problemáticas. Sin embargo, siempre van a haber esas discrepancias social, porque es que la dinámica como tal de la sociedad es así. O sea, no hay nada lineal, siempre va a haber algún conflictos sociales, van a existir esos fenómenos sociales, porque de alguna manera somos diferentes, son culturas diferentes y tienen tradiciones distintas que por ende van surgiendo y esa es la mecánica de la misma. Me queda clara la relación, y inmediatamente Tomás. Me queda clara la relación entre grandes revoluciones científico-tecnológicas y el pensamiento sociológico, incluso filosófico. Es el caso más brillante desde mi punto de vista, más clarito, el del pragmatismo norteamericano. Creo que es un caso que además es relativamente contemporáneo, hace apenas cuánto tiempo. Lo que no entiendo, profesor Artiles, para que tú también lo recojas, es un tanto cómo demonios se puede pretender un pensamiento sociológico universal cuando la sociedad hindú es absolutamente distinta. Por no hablar de las sociedades industriales, que podríamos hablar de China, podríamos hablar de Pakistán, podríamos hablar de Afganistán, podríamos hablar del mundo, y no es que no solo son lineales las cosas, sino que son diversas. Que hablarle a un hindú de democracia, yo no sé cómo se come eso. O cómo usted compra la democracia con un régimen político monárquico. Es decir, que también pienso que no se puede suponer un pensamiento líquido o no. Un pensamiento que me diga que la democracia es una cosa que se la compramos a los norteamericanos y vaya usted a saber. Pero una nota para decirle algo. Sí, sí. Fíjate, léete al mitólogo Joseph Campbell, norteamericano, que te explica cómo los mitos de la religiosidad hindú, pese a todas las diferencias que tienen elementos de contenido semejantes a los del cristianismo y a los del judaísmo. Es así. Dígame. Pero que Que eso, acúseme. no, eso que tú planteas tiene toda la razón, porque incluso nosotros solamente viendo en la sociedad dominicana los grandes cambios que se han hecho en los últimos 10, 15 años, la sociedad de nuestros años jóvenes, de nuestros años más jóvenes, Mozos. no es la misma sociedad de la juventud y la adolescencia de ellas, o sea, cambió radicalmente. Y los medios de comunicación, la globalización, el impacto de toda esa desinstitucionalización, ese populismo, el paternalismo que se ha querido alimentar a través de la política, han tenido una incidencia muy grande en los cambios de comportamiento, de conducta y de conformación, incluso de expectativas que tienen los individuos en una sociedad altamente consumista. Entonces, no podemos creer que nosotros, bajo nuestros esquemas, bajo nuestros referentes históricos sociales, vamos a comportarnos igual
que otras sociedades. Hay diferencias significativas y por eso es que es tan importante la investigación y el análisis de cada momento. Y ahí entender la sociología como una herramienta, no solamente para ver los periodos en un proceso de desintegración, sino en su proceso de recomposición a otras formas y nuevas modalidades de entendimiento social. Miren, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Me he, como buen dominicano, robado algo. Tiempo, ¿verdad? Y realmente quiero agradecerles esta oportunidad y que sirva por demás para, qué sé yo, alimentar la curiosidad de nuestra audiencia por esta disciplina profesional, por la sociología. Incluso quizás alguna otra universidad que no sea la UAS se pueda sentir estimulada y motivada. Dime, Marina. Que quiero a ti agradecerte este espacio que tú nos das para poner de manifiesto la importancia que tiene la sociología, los aportes que los profesionales de la sociología hacemos y la actualización en estas nuevas generaciones que hay de esta sed de encontrar una carrera que pueda dar respuesta a muchas inquietudes que ellos tienen. Gracias a ti. No, gracias a ustedes, a la amiga Marina Ortiz, directora de la Escuela de Sociología de la UAS, al maestro Leopoldo Artiles, a Rafael Durán, a Danilo Clime y a las dos bellas sociólogas, Yosendi Reyes y Yelina de la Cruz. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La participación. Esperamos que no sea esta la última vez en donde nos encontremos a hablar sobre sociología y también sobre filosofía, porque son ustedes la viva expresión del espíritu práctico, ¿verdad?, de la filosofía también, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Recuerde la última pregunta para el próximo programa, que no le pude responder. Sí, quedó. ¿Cómo no?